Saludos, muy buenos días, amables seguidores, dándole gracias a Dios, como siempre, por el privilegio que me permite que ustedes me escuchen. En este momento, como de costumbre, voy a dirigir a los docentes, a esos tutores, para hablarle de lo que es la conectividad, los modelos de aprendizaje, así como lo que es el logro del aprendizaje a través de esta nueva modalidad, así como el diseño sincrónico y asincrónico y la forma en que deben manejarse los docentes con esta nueva modalidad, así como de los distintos modelos de aprendizaje. Entrando en materia, es bueno que nuestros docentes manejen los distintos modelos de aprendizaje, como lo es el modelo por contenido, el modelo cognitivo y el modelo por competencia. El modelo por contenido, el aprendizaje se produce a nivel de asimilación de contenido y su evaluación a través de reproducción. El modelo cognitivo, el aprendizaje se da a nivel de estructura mental, y el modelo por competencia, que es el que más está incidiendo últimamente, es aquel que se aprende a través de la combinación de competencias. El modelo de competencia se caracteriza por las habilidades que usted tiene para desenvolver, para desarrollar y para resolver problemas. En cuanto a lo que es la enseñanza virtual, es bueno que los docentes tengan en cuenta que el panorama cambió, que ya no tiene nada que ver con la enseñanza presencial. De manera que traten de dejar a un lado ese protocolo de enseñanza presencial para poder agilizar y aprender más rápidamente el proceso de enseñanza virtual, donde entra la modalidad sincrónica y asincrónica. Es decir, ya estamos en un desaprendizaje. Tenemos más bien que aprender todos en esta línea. De manera que el docente debe enfocarse en cómo diseñar a nivel sincrónico y a nivel asincrónico. Para establecer la diferencia entre lo que es sincrónico y asincrónico. El sincrónico es aquella comunicación que se da online, instantánea, donde yo puedo hablar y me pueden al mismo tiempo responder simultáneamente. En cambio, la asincrónica solamente se produce un emisor, el otro solo escucha, no tiene la oportunidad de responder en el mismo momento. Ahora bien, la combinación de esos dos diseños es la que va a llevar a cabo la efectividad. De manera que el docente tiene el compromiso de elaborar un diseño de planificación sincrónico y asincrónico. En este mismo orden, es bueno tener pendiente que se da la situación donde el docente debe manejar el tiempo, porque no es lo mismo impartir clase presencial que a través de la virtualidad. De manera que aquí el diseño debe tomar en cuenta eso. En cuanto al diseño sincrónico, se debe planificar para aprovechar ese espacio para motivar y dirigir el contenido que se va a llevar a cabo. Estamos hablando de que en el inicio, el desarrollo y el cierre debe ponderarse estos contextos. Es decir, en el inicio usted debe encargarse de motivar. En el desarrollo
de explicarle el contenido, la instrucción que van a llevar a cabo, y en el cierre las encuestas, evaluaciones. Ahora bien, en la parte asincrónica, aquí usted tiene que tomar en cuenta la agenda, el programa de clase, las instrucciones, y este último es de vital importancia porque aquí se va a enfocar en tratar de que los alumnos traten de desarrollar el aprendizaje autónomo, que es la oportunidad que nos brinda esta nueva modalidad, de que los alumnos puedan aprender por sí mismos, de que no deben esperar que el profesor le diga una cátedra para poder desarrollarse y ser más competitivo. Creo que, como dicen muchos duchos en la materia, en la medida que los estudiantes logren ser autodidactas, logren aprender por sí mismos, mañana serán los líderes. Mañana son los que prácticamente dominarán. Lo ideal es que todos podamos hacerlo. En cuanto a la conectividad, tenemos que entender 3 aspectos. Está la conectividad humana, la conectividad material y la conectividad en sí misma. La conectividad en sí misma, estamos hablando de la tecnología, de las estructuras, del soporte de esa estructura, de la accesibilidad, de la privacidad que debe tener esa estructura, esa plataforma tecnológica para que la enseñanza llegue de manera significativa. En cuanto a la conectividad material, aquí tenemos que ponderar lo que es la pirámide de Edgar Dahler. Esto no es más, este señor es un pedagogo estadounidense que desarrolló una pirámide donde nos dice, de acuerdo a las actividades que llevamos a cabo, el nivel de aprendizaje que están asimilando los alumnos. Y da unos ejemplos que tratan de lo siguiente. El escuchar genera un 5%, el leer un 10%, el ver un 20%, el escuchar y ver un 30%. Toda esta parte mencionada corresponde a una actividad pasiva. Entonces pasamos a la de discutir y conversar. Esta genera un 50%, el hacer genera un 70% y el hacer, el ver y hacer genera un 90%. De manera que esta última mencionada corresponde a la parte activa. Eso es muy importante que el docente lo tome en cuenta de acuerdo a las actividades que está llevando a cabo, ya sea una lectura, ya sea una práctica, entendiendo el potencial que está desarrollando en el individuo de acuerdo a la actividad que está llevando a cabo. En ese sentido, corresponde la conectividad material, según este pedagogo Edgar Dahler. Entonces entramos a lo que es la parte conectiva humana. Aquí entra en el tema de la psicología. Como ustedes bien saben, la distancia hace que se pierda cierta relación psicológica con el alumno. Entonces, aquí es donde el docente debe estar pendiente constantemente y buscar a través del nivel sincrónico y asincrónico, con ese diseño previamente hablado, buscar la manera de acercarlo lo más posible para que se mantenga esa parte emocional, esa parte dinámica, esa parte que necesita el alumno para desarrollarse, esa cercanía con el profesor, pero ahora asincrónica y sincrónica. Entonces, ya pasando a lo que es cómo lograr el aprendizaje, hay un método que es bueno que los docentes tomen en cuenta, y es que en el momento de diseñar la parte sincrónica y asincrónica, un esquema que le puede servir de ejemplo es que tome su cuadrilla y en la parte de acción, por ejemplo, puede clasificarlo en leer, reflexionar y planificar. En el contenido son los textos instructivos.
Entonces, a estos textos instructivos es que usted le va a aplicarle la acción mencionada anteriormente, que es la lectura, la reflexión y la planificación. Ahora viene el propósito formativo que le orienta el profesor, y es que en este ejemplo específico es llevar a cabo una receta que procese y conserve los alimentos para la salud. Entonces, en este sentido, el docente, una vez explicadas las instrucciones a través del profesor, debe tomar las instrucciones que son el contenido, llámese los textos que corresponden al material específico, y hacer el análisis previo, llámese leer, planificar, reflexionar, y las condiciones, llámese el calificativo, llámese la calidad del trabajo, va a estar medida a través de los requerimientos del protocolo que sigue los textos instructivos. Aquí va a ser evaluado el alumno una vez lleve a cabo esa receta con los requerimientos, llámese la ortografía, el protocolo que dice el texto instructivo, y el profesor tendrá una retroalimentación. Esto puede hacerlo el docente, elaborar una grabación, y durante el proceso de la sincronización y asincronización llevárselo a cabo al alumno para que éste, en la parte asincrónica, que es donde tiene el potencial el alumno de prácticamente llegar a la autonomía, al autoaprendizaje, que es el nuevo desafío. Es un autoaprendizaje mutuo, tanto para el docente como el alumno. Entonces, en esta sintonía es la que debe enfocarse el docente, de manera que no vea la situación real como una amenaza, es más bien una oportunidad. Y el reto de ser creativo en cada momento, en cada contexto, y llevar a cabo esta actividad se puede tornar lo más fructífero de acuerdo a la percepción y a la vocación de servicio del docente. Considero sumamente importante que dichos docentes tomen el reto. Prácticamente le estoy dando unas orientaciones, se pueden seguir alimentando a través de la fuente de plataforma de YouTube. La idea aquí es que nos animemos a seguir con ese ímpetu de desarrollar esta nueva modalidad, y de hecho una nueva oportunidad para el aprendizaje autónomo de cada uno de los alumnos. Considero de suma importancia que me sigan apoyando, que se suscriban, y Dios mediante estaré siempre animado a llevarle lo más importante que pueda apoyar a la parte educativa. Muchísimas gracias y nos vemos en otra intervención.